Pero no se preocupe, la fe es grande. Siempre hay que tener fe, Robert. Eso sí, eso no se pierde. Licenciado, ¿está por ahí? Buenos días, buenas tardes. Dice, buenos días. Y es buenas tardes, ahora sí. Buenas tardes. Ujú. Tardes. Dice, Buenas tardes, Liceo. Chicos, dice, buenas tardes. Buenas tardes, Licen. ¿Cómo están? Tardes, licenciado. Licen. Qué gusto verles. Ahora nos toca vernos de tarde. Ya no Nos han cambiado el horario, pero bueno, no importa, igual. Ajá. importa porque Trabajar. nosotros mismos pedimos, por ejemplo, las materias que son un poquito medio más pesadas, es mejor recoger temprano. Claro, Biología como es fresh. es fresco como Eso, usted. sí, de veras, dicen, ese era verdad. de ponernos al último, esa o emprendimiento al último, y nos han puesto Sí, también. Igual, sí, Inglés también. también, inglés también nos hacen sudar. Ay. Muy bien. Listo. Vamos entonces a trabajar lo que nos corresponde hoy. A ver, antes recordarles que ya deben tener su módulo. No, Sí, No nos han o dado, sea, le dicen. ya han averiguado el tema con la licenciada Anita o con la secretaria tal vez. Hemos El dicho, oye, licenciado Johnson nos dijo recién que estaban esperando que terminen de pagar para hacer el pedido, porque están Bueno, pocos los que no han pagado han mucho, pagado. no. Entonces, No, hay que hacer siquiera un primer abono para poder pedir, ya. ya. Bueno, pero hasta mientras, nosotros ya vamos a seguir trabajando ya con lo que nos corresponde, sí. A ver. A ver, ahora nos tocaría cambios y alteraciones en el material genético, ¿sí? Por ejemplo, ¿en qué consiste el material genético? ¿Qué es el material genético? ¿Quién recuerda? Un poquito extra para el estudiante que me que recuerde qué es el material genético. se adquiere los genes, el gen de nuestros padres. El material genético, ¿qué es? Que se adquiere un gen de nuestros padres. El ADN, O es dice el alguien. ADN. Eso. Por ahí dice alguien el ADN, ya. Ujú. Ya, muy bien. ¿Usted qué dice, Marianita? Que es el material genético. Ujú. Eso me decía, ¿no es cierto? ¿Perdón? Sí, sí, ¿qué es el Que material genético? Estamos recordando. a ver, El gen, es el ADN. ya me perdí, Bueno, licenciada. hasta que recuerde. Ya Ya, pues, vamos a recordar, el sí. profe. A ver, sí, nosotros nos referimos al material genético, nos estamos refiriendo, ¿no es cierto?, al ADN, es decir, a la información, al código propio que nosotros tenemos, a las características. A eso nos referimos cuando decimos que estamos con el material genético, ¿sí? A ver, ¿Dónde? ahora, quisiera que nos concentremos en este asunto, que es bastante interesante para entender muchas cosas, ¿ya? A ver, hay cambios, cambio no es lo mismo que una alteración, ¿ya? ¿Quién puede hacer una diferencia entre cambio y alteración? El cambio. El Cambio, cambio tal puede vez ser de un A ver, lugar a vamos a ver. otro. La alteración puede ser Que que, se de altera por que alguna se alteró, se circunstancia. inflamó, o bajó las defensas. Eso puede ser los una cambios. alteración o Y la alteración. Por eso, esa es una era La alteración, producto de decimos. alteración, alguna el enfermedad, cambio tal puede ser vez. de un lugar a otro. Y la alteración, o sea, Por lo ejemplo, que la sangre sufre. se altera por los nervios, le sube, se coagula, se tapa. Ya, bueno, eso con respecto a cambio y alteración, ¿no? Ahora, vamos a ver, pero en el material genético, sí, vamos a ver qué sucede en el material genético, ya. A ver, ¿qué conocen ustedes sobre las mutaciones genéticas? ¿Qué conocen ustedes? ¿Han escuchado alguna vez? No. No hemos escuchado nunca. Tal vez producto de No. no cuidarse en un embarazo o alguna cosa así que salen con algún defecto. Ya, alguien está diciendo que puede ser fruto de una alteración química, ¿no? Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que ha escuchado sobre las mutaciones genéticas? Tal vez por la radiación, tal vez algo así. Por la radiación también, muy bien su aporte, muy bien, ya. Por la radiación también hay mutaciones genéticas, ¿ya? Esas serían las causas, ¿no es cierto? Ahora, vamos entonces a recordar un poco qué conocemos o qué son estas mutaciones genéticas. Sí, para eso vamos a dirigirnos a nuestro módulo, ¿sí? Y, ¿ya? A ver, vamos, ¿ya? A ver, alguien que me ayude leyendo esta sección, por favor. Las mutaciones. Leo. Vamos a Ya, designar ya. una persona que nos ayude a leer, sí. A ver, a ver, Talía. ¿Talía está? Sí, Por favor, Talía. Leo,
Leo esa parte que se conoce sobre las Exactamente, sí, mutaciones. está señalado con azul. Las mutaciones son cambios en los que se producen de manera espontánea en todos los genomas y por la acción de diversas sustancias o fenómenos que interaccionan con el ADN. También pueden producirse por errores durante el proceso de replicación. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, ya. A ver, entonces, eso podemos decir en breves rasgos, ¿no es cierto? O como definición sobre las mutaciones. Esas son las mutaciones. Cambios, y ya vamos a ver cuándo hay un cambio en la estructura y cuándo hay un cambio en la composición, ¿ya? A ver, hay cambios en la estructura o en la composición, ¿sí? del material genético, ¿sí? Porque hay la influencia, ¿no es cierto?, de unas enzimas, ¿ya? Esas enzimas se llaman polimerasa, ¿ya? La enzima polimerasa. Entonces, esta enzima polimerasa, ¿sí? En el momento de captar el mensaje genético, ¿sí? Examina la molécula, ¿sí? Examina y es ahí cuando puede detectar, puede cargar, ¿sí? Emparejamientos equivocados o emparejamientos defectuosos. Ya, como es inteligente este proceso de replicación, es inteligente. Sí, a ver, si es que identifica un nucleótido que es equivocado, entonces lo retira, le hace a un lado, ¿sí? Y más bien hace digamos que le agrega un nucleótido correcto, ¿ya? Es decir, reemplaza lo que no conviene, ¿sí? Y así evita una malformación, ¿sí? Así, pero hay otra situación, en cambio, ¿ya? Ahora, si es que esa identificación inteligente no funcionara, entonces lo que sucede es que esos errores se quedan ahí permanentes, ¿ya? Y lamentablemente se modifica el código genético inicial, ¿ya? ¿Qué queremos decir esto para entender? A ver, por ejemplo, si es que inicialmente usted tenía una carga de azúcar normal, que es de 150, ya, normal, ¿no es cierto? Resulta que en la replicación de un momento se fue, sí, un gen más, sí, o un nucleótido más de azúcar, ya. Eso generaría en usted una diabetes, ya, desde el principio, desde el principio. Entonces, lamentablemente se ha modificado ya ese ADN y el bebé nace, sí, propenso a la diabetes, ya. Y luego eso se sigue replicando, ya sabe usted, por ejemplo, si es que ese bebé llegara a tener hijos, entonces hay un 50% de probabilidades de que contraiga diabetes. Y el nieto de ese señor tiene un 25% de probabilidades de que tenga diabetes. Es decir, se modificó para siempre ese código genético inicial. Ese error quedó ahí, ¿sí? Y a ese proceso nosotros llamamos mutación. Vamos a ver ahora cuáles serían los causantes, ¿no es cierto?, de esta mutación. Pero antes sí, quisiéramos resolver las alteraciones. ¿Cuáles son las causas? Alguien decía una alteración física, alguien decía por los químicos, ¿no es cierto? Y nos falta una más que son biológicas o virus, ¿ya? Muy bien, ahora, vamos a responder esta preguntita, quisiera que intentemos responder. ¿Es posible corregir las alteraciones genéticas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es posible corregir las alteraciones genéticas? Yo creo que sí, con tanta tecnología que hay ahora. Claro, yo también. Ya. Si es que así fuera, ¿por qué no se corrige entonces en una para Pero ti? otras, A ver, diga nomás, diga. ¿Quién estaba hablando? pero otras alteraciones genéticas, yo pienso que no, como ser la diabetes. Ya, usted piensa que no. Muy bien, ya. A ver. Vamos entonces a ver, ¿no es cierto? Una respuesta un poco sencilla, de pronto, ¿ya? Pero que al final es de bastante impacto. A ver, que las alteraciones genéticas sí se podrían corregir en el laboratorio, ¿sí? Con la ciencia que tenemos ahora, que ustedes mismos dicen, es posible corregir ya los defectos. Sin embargo, no es ético hacerlo, ya, porque eso implicaría que nosotros estamos creando seres humanos a nuestra conveniencia, ya. Ahora, alguien dirá, pero nosotros aparentemente estuviéramos haciendo un favor al corregir esos defectos genéticos. Quizás sí, quizás no. Ese es un debate que entra ahí en el plano de la bioética y
el cual tiene muchos argumentos a favor y en contra. Pero de que se pueden corregir las alteraciones genéticas en el laboratorio, sí se pueden corregir, y eso mismo ha sido la causa para que mucha gente, por ejemplo, gane premios Nobel de medicina, ¿ya? Porque van descubriendo cuál es el gen responsable de causar el cáncer, de causar la diabetes, de causar el hepatitis, de causar el SIDA. Entonces, cuando ya sea posible establecer un tratamiento para corregir esas alteraciones genéticas, entonces se habría solucionado un gran problema. Seguimos así mismo, ¿ya? Muy bien. Vamos entonces ahora a observar cuáles son los agentes mutagénicos. Ya. Dice la biología que son 3 tipos de agentes mutagénicos, ¿ya? Entonces le voy a pedir, por favor, Silvia está. Por favor, léame cuáles son esos 3 agentes mutagénicos. Físicos, químicos y biológicos. Perdón, no le escucho, hable más duro. Silvia, se fue. A ver, Anita Quevedo. Me estaba ya. Perdón. Ya, a ver, Anita Quevedo, por favor, ayúdenme. Agentes mutagénicos. ¿Cuáles son esos 3 tipos de agentes? ¿No están? No está. Bueno, veamos si es que alguien está. ¿Estará Jessica? Dice Silvia que el internet de ella no está muy bien. Bueno, ya. Jessica Zumba. No bien. Tampoco. Hay problemas de conexión parece. Ya. A ver, quiero recordarles a todos los compañeros estudiantes que cuando ya al momento de calificar igual de tener en cuenta, ¿no? Si es que están participando o si entran a la clase, dejan activada la cámara y se van, ¿ya? Entonces, bien. A ver, están 3 tipos de Físicos, biológicos y químicos. agentes biológicos y agentes químicos, ¿ya? Vamos entonces a describir cada uno de estos agentes, ¿ya? Los agentes físicos hacen referencia, ¿sí?, a los agentes que influyen físicamente en la mutación. Físicamente, tal vez como labio. Podría ser. Ya vamos a ver cuáles son, ¿sí? Vamos a ver en este instante cuáles son esos agentes, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá, tenemos, ya. A ver, mire usted, físicos, aquí están, ¿ya? Los agentes físicos. ¿Ya? Radiaciones de alta energía ultravioleta o radiaciones procedentes del Sol y rayos X, ¿ya? Radiaciones de alta energía. A ver, por ejemplo, las bombas atómicas, ¿sí?, que se utilizan en la guerra, por ejemplo, esas son altamente radiactivas, ¿sí? Hasta ahora solo una vez se ha usado ese tipo de bombas, ¿sí? Y eso, primerito, lo que le genera a la gente es cáncer, ¿ya? Luego, alteración en el material genético, ¿sí? Es decir, la gente empieza a salir sin un riñón, a veces sin un pulmón, ¿sí? Entonces, ese tipo de radiación energética producida por la energía, ¿sí?, es la que hace que se altere el material genético. Ya, aunque parezca chistoso o inexplicable, a ver, la historia de la evolución sostiene que la civilización empezó en África, ¿sí?, y que en África, de África salimos todos, y allá como el calor del sol o la luz del sol frota bastante, pega bastante, entonces llegamos a tener hombres de color negro, ¿no es cierto? ¿Ya? En cambio, sí, en donde no llega mucho la luz del sol, por ejemplo en los polos, y usted ve que la gente es blanca, ¿cierto? Porque no ha cogido los rayos del sol. Entonces, eso ha producido una modificación genética. Es un agente físico que produce una modificación genética, ¿ya? Ahora, vamos a los químicos, ¿sí? A las sustancias químicas, ¿ya? A ver, los agentes mutagénicos químicos, ¿sí?, hacen referencia, ¿sí?, a los elementos químicos, para la redundancia, ¿sí?, que están en la capacidad de modificar, ¿sí?, el material genético, ¿ya? ¿Cuáles serían estas sustancias? Por ejemplo, ácido nitroso, ¿sí?
los colorantes de acridina, ¿sí? Incluso el humo del cigarrillo, ¿sí? Nosotros acá en la diapositiva teníamos este agente mutagénico químico, ¿sí? Es de color azul. ¿Pueden de pronto identificar qué químico será? De color azul. Azufre. Ya, tiene que ver con el azufre exactamente, pero es algo más que el azufre. Es un combinado. ¿No? Ya, este es sulfato de cobre. Sí, sulfato de cobre. Ya, verán, el cobre en sí mismo no sería dañino, ¿no es cierto? Por eso nosotros, por ejemplo, llevamos el agua potable, llevamos mediante cañerías de cobre a nuestra casa, ¿no es cierto? Si es que fuera dañino, ya no utilizaríamos eso, ¿ya? Pero el azufre sí es altamente dañino, ¿sí? Entonces, si aliamos el cobre con el azufre, ¿sí? Entonces tenemos sulfato de cobre, que es una combinación, una mezcla capaz de modificar el ADN en cuestión de minutos, ¿sí? ¿Ya? Y también tenemos por otra parte y los agentes biológicos, ¿sí? Que pueden ser virus, ¿sí? Pueden modificar el Mercurio, tal vez, algo así. Ya. mercurio. Sí, no estoy claro en qué se da, pero algo he escuchado como el azufre, igual es el mercurio, También es claro. El plomo, sí, 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 el sí, plomo también, tiene claro. mucha razón, sí, sí. Esos metales pesados que son capaces de modificar también el ADN. Ya. Gracias por su aporte, Nicolás. Y veamos los agentes mutagénicos biológicos, ¿ya? Algunos virus. Por ejemplo, el virus responsable del papiloma de cuello uterino, ¿sí? O virus de papiloma humano, ¿sí? O el de la hepatitis B, ¿ya? A ver, en Ecuador, me parece que en el 2018 se aprobó una ley en la que se exige, ¿no es cierto?, que todas las mujeres deberían vacunarse contra el virus del papiloma humano, que sería un requisito indispensable para entrar a trabajar, por ejemplo, que puedan o que se hayan vacunado contra el virus del papiloma humano. ¿Sí, sí saben lo que es el VPH? ¿Alguien ha escuchado? ¿No? No. Ya. El virus del papiloma humano es un virus que se transmite por actividad sexual, específicamente a través de la actividad sexual oral, ¿sí? Aparentemente no sería peligroso, ¿sí? Aparentemente no sería peligroso porque se encuentra dentro de la mujer, ¿ya? Sin embargo, al existir sexo oral, resulta que entra en contacto, ¿no es cierto?, el varón, ¿sí? Y se contagia del virus, ¿ya? Y al contagiarse del virus, es casi un 90% seguro de que se contagie cáncer de garganta, ¿sí? Es lo que provoca el virus del papiloma humano. Mientras no exista actividad sexual oral, ¿sí? No habría riesgo de contagiarse, ¿sí? Entonces, para evitar esto, desde la Asamblea Nacional se aprobó una ley en la que se obliga a todas las mujeres a vacunarse, porque hay la vacuna para el virus del papiloma humano, ¿sí? Es un derecho de todas las ciudadanas, digamos así, esta vacuna, ¿sí? A la cual deberían recurrir. Pero hay un problema. Resulta que esta vacuna solo surte efecto hasta los 26 años. Ya, si, por ejemplo, tiene 27 y quiere vacunarse ahorita, ya no hay cómo. Ya no sería útil esa vacuna. ¿Ya? También hay otro agente mutagénico que es la hepatitis B. Ya, como ustedes saben, esta afecta al riñón, ¿cierto? Los riñones. Ya, y puede provocar, sí, en el peor de los casos, la muerte, pero también puede provocar alteraciones genéticas. ¿Ya? Veamos, por último, ¿Qué alteraciones puede provocar el hepatitis B? hepatitis, por ejemplo, modificarle sus vías urinarias, ya que usted quiere con incontinencia, por ejemplo. Es propio de los seres humanos, controlar los esfínteres, ¿sí? De orina y de heces, ¿cierto? Y cuando es afectado por la hepatitis, lo que sucede es que se quedaría sin poder controlar. Algunos hablan, e incluso ahora la gente que se ha contagiado de COVID, dicen que como efecto ya post-virus, queda con incontinencia urinaria, ¿sí? Es decir, este virus no sería solamente de tipo neumonía, sino también causa efectos secundarios,
¿sí? Es decir, modificarle su gen que estaba completito, su ADN que estaba completito, ¿no es cierto? Con todas las funciones, resulta que le ha modificado, ¿sí? Y queda con incontinencia urinaria, por ejemplo. Ya, esos son efectos que podría causarle la modificación genética producida biológicamente o mediante virus. ¿Ya? Bueno, finalmente veamos los tipos de mutaciones. Ya, hay mutaciones morfológicas que hacen referencia a la forma del individuo, ¿sí? Por ejemplo, color, forma de órganos. Se han visto, por ejemplo, la gente que nace con la cabeza más grande, o sea, grandota la cabeza, ¿sí? O los pies gigantescos, ¿ya? Deformes, ¿ya? Letales y deletéas, ¿ya? Condicionales, de pérdida de funciones, miren lo que les decía, ¿no? Pérdida de ganancia en la función, inducidas y espontáneas, ¿ya? Esas serían los tipos de mutaciones producto de malformación genética, ¿ya? Yo les voy a cargar la tarjeta en el Edmodo para poder trabajar, ¿sí? Y espero que pronto puedan tener el módulo, ¿sí? Yo les agradezco, chicos, ¿sí? Que tengan una excelente semana. Gracias, Lice. Una pregunta. Se nos acabó el tiempo. Dígame. Lice, en el modo no había, o sea, no pude